Señor. Ya. De Arica nos escribe entonces Jacqueline Palsa y... Excelente, excelente, excelente. Ya. Entonces vamos a invitar a ya a pasar, ¿no es cierto?, al estudio, al canal oficial de la Escuela Ejército de Salvación y la Iglesia Ejército de Salvación también. A la psicóloga Janet Moró. Ella trabaja ya más de 20 años en el sistema de salud y ya trabaja más de 15 años como coordinadora de lo que es el programa de salud mental, el CEFAM Amador Neymes, muy cerquita de nuestra escuela, a 3 cuadras. Así que ya la vamos a invitar a estar con nosotros, porque está lista ella. Está lista y atenta a todas las preguntas que tengan los papitos, los mamitas, los apoderados, todo. Usted consulte nomás, que está atenta y dispuesta. Vamos a invitarla a pasar ya. Hola, Cristian. Hola, ¿me escucha todo bien? Sí, bien. Perfecto. ¿Cómo está, Janet? Bien, gracias. Aquí, tomando la tarde, estando aquí con ustedes. Qué lindo paisaje se ve de fondo. Ah, mi patio. Sí, que quede claro que el patio no es fondo croma, ¿eh? No es fondo croma, como hacen muchos que se ponen la luna, el espacio, ¿se has fijado? Que se ponen acá atrás, que están allá en la Torre Eiffel. No, esto es natural, 100% natural. Sí. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros, Janet, y queremos abordar este tema que es importante, que es un tema no menor. Hoy en día ha pasado mucha gente que, como decía al principio del programa, pasa por depresión, que es como lo más común antes de, supongo yo, a lo que yo me imagino que sucede así. Sé que pueden haber muchos otros motivos de cuál uno puede llegar a tomar esta opción del suicidio. Pero hoy en estos tiempos donde estamos encerrados en cuarentena, donde estamos quizás ya... Bueno, ahora ya algunas ciudades están saliendo de cuarentena y ya se puede salir, pero en un principio no se podía salir. Estaba este miedo gigante a poder contagiarnos, enfermarnos. Y uno se... La palabra es... Uno como que se psicosea, no sé si la palabra está correcta utilizada, pero... pasa esto, ¿no? Pasa que uno dice, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y ahí empieza su mente hasta... empezar los problemas con la familia, los problemas quizás con la pareja, los problemas con cualquier otra cosa, financieros, en estos casos, ¿no es cierto? Que mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente quedó sin empleo, ¿no es cierto? Sin una fuente de ingreso, y toman opciones quizás equivocadas, como es el suicidio. ¿Qué nos puede hablar como a modo de introducción a este tema que queremos tocar el día de hoy? Sí, mira, Cristian, tú tienes harta razón con respecto a la pandemia. Esto ha sido un cambio brusco para todos nosotros, independiente del grupo etario. Nos ha afectado a todos. Para mí, la pandemia viene a ser como un evento traumático que afecta necesariamente el normal funcionamiento de nuestras familias, de nuestro quehacer diario. Y de todas maneras produce alteración del normal funcionamiento. Muchas personas sienten mucha incertidumbre, miedo, sensación de miedo, qué va a pasar, poca seguridad, aunque yo pienso que el miedo a veces es necesario, porque los que no tienen miedo también pasan a ser el otro extremo. Y en Arica el problema que tenemos es que se le ha bajado mucho el perfil, porque el problema con la pandemia o con el coronavirus es que afecta, y a veces no lo afecta como un simple resfrío, y hay otras personas que simplemente se mueren. Entonces esa es la incertidumbre que hay. No sabemos cómo nos va a atacar,
Y, como tú dices, muchas personas están viviendo duelos, que son los cuadros adaptativos y que producen muchos síntomas de depresivo, Claro, baja de ánimo. esto se debe a que, claro, alguna gente son, como se dice, asintomáticas. Y bueno, Claro, yo tengo el caso personal que mis papás tuvieron el coronavirus y ellos fueron asintomáticos, no, quizás fue un dolor de cabeza y listo nada más, pero también conozco casos de amigos que han tenido este coronavirus y han estado boca abajo en las últimas ya prácticamente y que gracias a Dios se han podido recuperar, pero también han tenido familiares que han estado así y han fallecido. Entonces, claro. esto es un tema interesante. Interesante. No, incluso basta que tú te metas, por ejemplo, en las clases de los niños, los que tenemos hijos, todos, y te das cuenta, si haces una indagación de cómo están, tú les preguntas y dicen, no, mi abuelita falleció, mi tío se enfermó de Mm, esto, y todos están pasando duelo. Y son niñitos chiquititos que tienen que estar viviendo eso, bajo el sí, encierro y todo. Y lo otro importante, cuando a ti te dicen que no puedes salir, ya, eso también produce mucha irritabilidad. Yo tengo muchos pacientes a los que sigo por teléfono, donde no soportan que les digan que no pueden hacer algo. Y eso también produce mucha alteración del estado de ánimo. Es difícil. es difícil. Es un tema, bueno, que da para largo, ¿no? Da para mucho este tema del Sí, suicidio y cómo prevenirlo. Pero, bueno, quiero que comencemos con lo que tienes sí. preparado para nosotros. Ah, ya. Vamos a... Voy a poner la presentación. Tengo una Perfecto, presentación, Cristian, para que tú la veas y la podamos comentar a las personas. Aquí está. perfecto. Ya. Básicamente lo que yo quiero mostrar un poco es, eh, para mí, qué es el suicidio, cómo lo veo, eh, qué terminología usamos. A veces hablamos de palabras, de conceptos y no sabemos bien lo que significan. ¿Ya? Mm, Entonces yo hablo nomás, Cristian, te digo por lo supuesto, que yo va... pienso. Mira, ¿Sí? por ejemplo, en mi presentación yo pongo acá, me hago la pregunta, ¿qué es el suicidio? ¿Con qué lo asocio? ¿O qué significado tiene para uno el suicidio? Y la verdad que si tú le preguntas a la gente, el suicidio uno lo asocia con muerte, al Mm, tiro, una conducta que es letal, claro. ¿ya? ¿Mm? Entonces, básicamente antes de definirlo, yo quiero que ustedes sepan que hay datos muy importantes y relevantes eh, que se encuentra, por ejemplo, el suicidio dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Y eso es súper relevante. Las tasas más altas, incluso hombres, lo manejan los hombres. Los hombres son los que más tasa de suicidio tienen, 4 veces más propenso a suicidarse que la mujer. Y la mujer lo intenta más veces. Ojo, ya el hombre lo consume, lo hace, lo realiza, la mujer lo intenta más veces. ¿Ya? Y importante, los adolescentes, justamente como esta radio es del colegio y va dirigido a los adolescentes, es la segunda causa de muerte de los adolescentes entre los 15 y los 19 años. Mm, ¿Ya? Y los métodos más frecuentes usados generalmente son la asfixia, el ahorcamiento, ¿ya? Que es uno de los métodos más usados, la sofocación. El segundo es el arma de fuego. Y tercero, envenenamiento. O sea, usan ahí las drogas, los pesticidas, etcétera. Quería decirles o comentarles que el suicidio, Cristian, es un continuo. No hay una definición neta, pero sí quiero decirte que forma parte de un continuo. Se habla de suicidabilidad, ¿ya? Es un continuo, ¿ya? Es un conjunto de conductas impulsivas que van a ir desde la ideación, la planificación, el intento y el suicidio consumado. Entonces voy a explicar un poquito cada definición para que sepan qué es la ideación suicida en el fondo. Son pensamientos que tenemos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con planificación o sin planificación. Es un método de no querer seguir viviendo en el fondo. Y mm, esta ideación, en el fondo, puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. ¿Cuándo es leve? En el fondo, Cristian, es importante esto que sepan que cuando solamente tengo ganas de matarme, no sé, lo único que pienso es en tirarme al auto, etcétera, pero no planifico, simplemente lo siento. Moderado es cuando yo tengo esas ganas y empiezo a hacer un esbozo de planificación.
y finalmente grave es cuando yo decido morirme, lo planifico y lo hago concreto. ¿Ya? Mm. Otro término que usamos harto en esta cosa del suicidio es las lesiones autoinfligidas. Antes se llamaba el parasuicidio o el gesto suicida. Las lesiones autoinfligidas tienen que ver mucho con esto de hacerse, de cortarse. Es una acción destructiva, no es letal, o sea, no produce muerte, pero sí se considera como un llamado a un pedido de ayuda, ¿ah? Mm. O una manipulación sin intención seria de poder quitarse la vida. ¿Ah? Yo Entonces, creo si que hay una intención, perdón, yo creo que esto es lo más común sí, en lo que en los son adolescentes. perdón, la adolescencia, claro, Sí, justamente. sí, porque mira, justamente antes se hablaba de esto, que era un gesto. En realidad lo que consiguen o lo que persiguen un poco esto es decir, algo me está pasando, ¿ya? Y si Mm. hubiera una intención, ya sería, no sería una lesión autoinfligida, sería una intención suicida, ¿ya? Es importante considerar que estas lesiones autoinfligidas son incluso más frecuentes que el suicidio y afecta a entre el 10 y el 30% incluso de la población general. Cada vez ocurre a más temprana edad, ¿ya? Y muchas Mm. veces se detienen sin la ayuda de un profesional, ¿ah? Muchos pasan con cortes en todos lados y no consultan, y pasan por la vida así, incluso hasta grande. Puede ser un factor de riesgo importante para lograr o para llegar a un suicidio. Y el intento, finalmente, son conductas que o actos que intencionalmente pueden causar daño hasta poder alcanzar la muerte. ¿Ya? Yo lo intento, lo intento, lo intento hasta que lo logro. Pero en el intento yo no lo logro. ¿Ya? No logro la consumación de esto. Por eso se llama intento de suicidio. Estamos pasando por el continuo. ¿Ya? La Ujú. ideación, el intento y finalmente el suicidio. ¿Qué es lo que es? Y que fue la pregunta que me hice al comienzo, Cristian, es justamente significa muerte de sí mismo. Eso es el concepto etimológico. Muerte de sí mismo, y es un término que una persona en forma voluntaria hace de su vida, voluntaria e intencional. Y la característica más importante acá, Cristian, es la fatalidad y la premeditación. Mm. Sí, mira, justamente acá hay un comentario de Katicoa que dice, cierto, he visto casos de niñas que hacen cortes en los brazos. Y yo también he visto casos de adolescentes, niños de 12, bueno, dicen niños ya, pero sabemos que la etapa de adolescencia ya comienza a 11, 12 años en adelante, que, y no solamente niñas, sino que hombres también, muchas veces, como decimos nosotros, de mono, imitando, pero en esa imitación también hay algo en el pensamiento, o sea, nadie se corta los brazos porque está, porque sí, o sea, hay algo que está pasando en el adolescente, hay algo que está Sí. pasando en el niño y lo lleva a esto, de cortarse los brazos, de... Me tocó ver cuando yo estudiaba en la época del liceo también, no es algo que venga de ahora, es algo que se viene desde mucho tiempo antes. Entonces, si vemos a alguna niña o niño con esto, hay que, la palabra es socorrerlo, ¿no? Como Justo, o sea, auxiliarlo. por supuesto. Lo que pasa que si estamos viendo niños con este tipo de corte y todo, por lo general los niños no quieren mostrarlo, ¿ah? Los niños lo Mm, ocultan. sí. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el niño lo oculta es porque no está preparado para hablarlo y tú tampoco puedes obligarlo. ¿Ah? Por Mm. eso es que es muy difícil este tema del suicidio. Hay que tener harto tino, harta sutileza, pero lo más importante, como tú dices, es que mantener justamente la credibilidad. Si a ti te van a hablar, creer lo que se dice, no cuestionar, Eso en el fondo. es importante el que el niño no sienta que... Porque muchos niños, muchos adolescentes, y lo hemos visto, hemos tenido psicólogos en programas anteriores que nos han hablado acerca de la adolescencia, acerca de... También tocamos el tema de la depresión, acerca de los cambios en la adolescencia, y muchas Ujú. veces el adolescente siente que el papá lo va a cuestionar, ¿no es cierto? Que por qué Sí, hiciste esto y castigo inmediato. Y claro, muchas veces no es para menos, pero que si uno ve, obviamente que no es su hijo, que si ve a otra persona, lo importante es no hacerle sentir al joven o al adolescente que es el papá retándolo, sino que quizás comprenderlo un poquito y ir más por ese lado.
Sí, sí, lo que pasa es que igual para los papás es difícil tocar este tema y abordarlo, no es fácil. Mm, Entonces, claro, el adolescente espera, por eso que también el adolescente acude más a personas de su misma edad, porque las personas de la misma edad tienden a no exagerar en la reacción y tienden a tomarlo como de bajo perfil. Y eso les baja la ansiedad a los adolescentes. interesante. Y también les permite abrirse más. Claro. Tú me dices nomás cuando yo continúe, Cristian. Continúa, continúa. Sí. Ahí Ya, vamos. mira, también hay un tema interesante acá con respecto a los mitos. ¿Qué se dice habitualmente del suicidio con respecto a la realidad? Por ejemplo, un mito que se dice mucho es que las personas que hablan de suicidio no cometen suicidio. Me habla tanto que no lo va a hacer. Generalmente eso es un mito, porque la realidad dice que la mayoría de los suicidas han advertido sus intenciones antes. Ojo, entonces, no es tanto que habla que no lo va a hacer, no es tan así. El otro mito es que los suicidas tienen toda la intención de morir. La realidad, en realidad dice que la mayoría de ellos son ambivalentes. No es que ellos tengan la intención, ellos no quieren muchas veces, pero eh, eh, como están tan mal anímicamente, caen en eso y hacen y se equivocan justamente en las conductas. Claro. Y otro mito importante es que dicen el suicidio sucede sin advertencias. También es falso, porque los suicidas a menudo dan amplias indicaciones, dan un montón de tips para decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo que pasa es que uno no les cree. El otro ¿Verdad? mito es que la mayoría, incluso después de una crisis significativa, dicen que el riesgo de suicidio se ha superado. Ese es otro mito. Piensan, ya pasó lo más importante, no va a pasar nada después. Muchos suicidas ocurren, o muchos de estos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando la persona tiene toda la energía y la voluntad para convertir justamente esos pensamientos en un acto destructivo. Y eso yo lo he visto en pacientes. Uno piensa que ya está bien y no, justamente está bien, se recupera para justamente envalentonarse y hacerlo. Por eso es tan peligroso este tema y tan peligroso abordarlo. Y otro mito es que no todos los suicidios pueden prevenirse. La realidad dice que en realidad esto es verdadero, pero la mayoría es prevenible. Se puede prevenir si uno acude y lo aborda en su momento, como corresponde. Y otro finalmente que yo encuentro importante que dice que una vez que una persona es suicida, lo es para siempre. Y en realidad dice que los pensamientos suicidas pueden regresar, pero no son permanentes. En algunas personas pueden incluso no hacerlo nunca más. Así que ojo con eso. No es bueno estigmatizar tampoco. Mm. Bueno, conozco casos también de personas que han intentado suicidarse, no les ha funcionado por X motivo y claro, nunca más lo intentan porque quedan con este miedo, ¿no? De ¿qué Claro, pasa si al final no me funciona? Entonces no lo hacen más. justo. Es como experiencia. Les Claro. queda como experiencia. Y una mala experiencia en el fondo. De todas maneras. Bueno, como tú dijiste al principio, Cristian, hay varios factores de riesgo que pueden hacer que esto ocurra en los adolescentes. Estamos hablando que hay factores de varios tipos, individuales, familiares, ambientales, ¿ya? Importante saber algunos, porque hay muchos. En los individuales, por ejemplo, hay personas que ya tienen trastornos de base, trastornos de salud mental. Por ejemplo, el trastorno del ánimo, como hablamos de depresión, la depresión es un trastorno del ánimo. La esquizofrenia, el abuso de alcohol, de otras drogas, hacen que la persona deje de pensar, se nubla y lo hace. ¿Ya? Es como que nubila la conciencia. Mm, También hay personas que han tenido intentos previos. Ese es un factor súper importante individual, que lo han intentado antes. Eso le da un riesgo a la situación. Otros han sufrido eventos vitales estresantes, por ejemplo, quiebres, duelo, esto que está pasando ahora con la pandemia, lo que hablamos al principio. mm, Ese es un acontecimiento estresante y totalmente fuera de lo normal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en esta pandemia, con lo que ha sucedido con los duelos. También suicidio de un par o referente, que se haya muerto alguien, también es un gatillador importante.
la desesperanza, el estilo cognitivo pesimista. Una persona de por sí a veces tiene rasgos de una persona, de una personalidad pesimista, todo lo ve mal, todo lo ve negro. Y si más encima va aparejado de algo malo, como lo que ha ocurrido, es peligroso. Personas que han sido maltratadas, abusadas, han sido víctimas de bullying, ya vienen con experiencias negativas y que han tenido lo que dijimos antes, las conductas autoinfringidas o autolesivas. Ideación suicida también permanente, que piensan eso permanentemente en hacerse daño, etcétera. También dificultades de estrés escolares. Esos son individuales. Familiares, estamos hablando, por ejemplo, lo mismo, si hay antecedentes de trastorno en la familia, antecedentes familiares de suicidio, que se haya suicidado algún familiar, algún tío, algún hermano. Hay personas que han sufrido eso, desgraciadamente, en su propia casa. Desventaja socioeconómica, que se sientan mal porque no logran lo que quieren. Lo ven en el de al lado y en sí mismo no, produce mucha frustración. ¿Ya? Eventos estresantes como, por ejemplo, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, te echaron del colegio porque no hubo caso, no avanzaste, no evolucionaste, etcétera. ¿Ya? Y en la parte ambiental, personas que tienen muy bajo apoyo social, tienen muy pocas redes, son muy solas, ¿ya? También difusión inapropiada de suicidio en los medios de comunicación. Ahora hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la pandemia, porque los adolescentes se encierran en sus piezas, con su celular, con su Netflix, con su serie, etcétera, y son series que muchas veces nos están diciendo cosas que no son de nuestra realidad. Entonces se ven muy teñidos con lo que están viendo. Apagan la tele, apagan el Netflix, ¿y qué les queda? ¿Qué realidad tienen ellos? La discriminación también es otra. Discriminación por grupos sexuales, pueblos indígenas, migrantes, prácticas educativas muy severas, arbitrarias, donde se le exige demasiado, alta exigencia académica. Son factores ambientales que van a influir también. Barreras, por ejemplo, para acceder a alguna atención de salud, por estigma, etcétera. Y así, suma y sigue. Esos son factores que van a favorecer, Cristian, que los chicos a veces piensen en esto de hacerse daño. También hay factores protectores, que favorecen que esto no ocurra. Por ejemplo, tener un buen soporte familiar. Sí, importante. Súper importante, o sea, que el niño sepa que cuenta con alguien, aunque sea una persona en la casa, que él sepa que esté ahí para él, es fascinante. Porque tú puedes vivir con 10 personas, pero ninguno está para ti. Ojo, ya, sobre todo ahora en pandemia, estamos todos hacinados a veces en la casa, pero ¿cuál de todo vale menos a veces? Buenas habilidades sociales, ser una persona comunicativa, tener buenas relaciones con los compañeros. Es súper importante ahora que los niños se conecten, vayan a clase, no solamente se conecten con el celular para ver algunas series, sino que compartan con sus compañeros, que hagan juegos en línea, pero sanos, y que puedan justamente superar esta barrera de la telecomunicación. Autoestima positiva. Disculpa, eso hoy en día es importantísimo. Súper. Porque en nuestra, bueno, ese y el primer punto, el soporte social familiar, yo creo que el más importante, que el papá o la mamá sepa realmente qué está pasando con su hijo. Se ponga un poquito en el rol del hijo, en los zapatos, como decimos, del hijo, y que pueda asociar un poquito sus comportamientos a lo que está viviendo hoy en día. Muchas veces como padres simplemente queremos castigar y queremos gritarle al niño porque se portó mal, porque, oye, ¿por qué estoy viendo tanta película? ¿Por qué me está metiendo en el celular? Pero al final algo está pasando con ese joven que tiene ese comportamiento, quizás si... bueno, no digo tampoco ser un payaso para el niño, entretenerlo todo el día, pero hay muchas alternativas de entretención para el niño. O bueno, hoy en día en pandemia es difícil que salgan a las calles, pero también la tecnología ha facilitado un poquito esto. Como tú decías, el tema de asistir a clases ya no se puede, pero sí conectarte con tus compañeros a través de, bueno, a través de los sitios, ¿no es cierto?, donde hacen sus clases. Zoom también permite crear reuniones virtuales con hasta 100 personas y fácilmente puedes estar 45 minutos con tus amigos conversando, pasándola bien. Claro.
Si te soy sincero, en este tiempo ha sido donde más he conversado con amigos fuera de la ciudad donde estoy. Y es porque Justamente, sí. hemos descubierto como esta plataforma que viene hace años y lo conversábamos en un programa pasado. Estas plataformas vienen hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchos años vienen estas plataformas, pero ahora las descubrimos porque ahora las necesitamos. Entonces, Claro. es importante también darle este espacio al niño que interactúe con sus amigos a través de esto. Hay, como tú dices, juegos en línea súper sanos, divertidos para poder jugar. Sí, y se ríen los niños, se matan de la risa. Sí. Por eso te digo, o sea, es súper importante esto que en el fondo, mira, la pandemia tiene su lado bueno y su lado malo. Yo creo que su lado bueno, cuando tú tienes un buen ambiente familiar, obviamente, es disfrutar de tu metro cuadrado, de tu espacio, de tu casa, de tu lugar de donde estás. Eh, en el fondo, saber compartir, dedicarle tiempo a cada cosa, a cada espacio. Yo decía que el tiempo de pandemia no era una forma de aislarse, sino que justamente es una forma de poder disfrutar de lo que uno va teniendo día a día. Mm. Es súper importante que uno deje de estar eh, encerrado, acostado, porque el adolescente, ¿qué tiende a hacer? No se levanta, no se baña, hace las clases acostado y casi dormido, o no. No sé, si hacemos una Sí. encuesta, vamos a ver quién se levanta, se baña y se viste, ya estoy listo para mi clase, jamás. Yo creo que es muy difícil. Pero en esta pandemia es súper importante hacer eso, que el niño no pierda las rutinas habituales. Yo me levanto ¿para qué? Para ir a clase, me levanto para estar con mi familia, me levanto para pasear a mi perro, para regar mis plantas, no sé, pues, es re difícil sí con adolescentes, pero en realidad Mm. tienen que tener un poquito el pensamiento más elevado, más de adulto en ese sentido. Es súper importante que se bañen, que se vistan, que se arreglen, ¿ah? Que coman a sus horas. Eso también favorece mucho el buen estado de ánimo. ¿Ah? Que vean Es que cómo creció la flor. claro, No sé, el propósito que se levante sea para algo, ¿no? por Que no supuesto, tiene que sea. levantarse para algo. Eso es súper, Claro. súper claro. ¿Ya? Por eso que hablo ahí también que otro factor protector es la vida saludable. Soñar, acostarse una hora adecuada, hacer, comer sano, hacer ejercicio, forma parte de todo esto, un proyecto de vida. Sin sentido no le da sentido a nada. Hay que tener siempre un sentido. ¿Para qué hago cosas? Satisfacción con la vida. ¿Ah? Hay personas que en la parte de la creencia religiosa también se apoyan mucho y da mucha satisfacción, ¿ya? Bueno, eso con los factores protectores. Y hay que tener en cuenta también, Cristian, que, bueno, ya hablamos todo el rato de qué es lo que puede precipitar a que un niño pueda dar este salto de, chuta, me quiero matar, me quiero suicidar, quiero hacer algo con mi vida, justamente porque hay eventos que precipitan esto, y son los acontecimientos vitales que estresan, ¿ya? Que producen un cambio. Eso generalmente precipita que el niño tome una mala decisión. La violencia intrafamiliar, los conflictos familiares dentro de la familia, el abuso de sustancias, ¿ah? Ausencia o muerte de alguno de los papás, acoso laboral o acoso escolar, etcétera. Todo eso produce o puede precipitar que el niño tenga este problema. Bueno, y yo quería mencionarte, Cristian, un poquito esto de las señales de alerta. Hay señales que son súper directas y hay otras que son indirectas. Una señal importante que tienen que tener claro los papás es que cuando tú ves que tu hijo está buscando modos para matarse en Google, en Internet, en lo que sea, cualquiera de las páginas que hay, eso es una señal también de alerta. Búsqueda en Internet de páginas o en redes sociales, en blog, de matarse. Intenta acceder a armas de fuego, ¿ah? Pastillas u otro medio letal, también lo buscan en Internet. Planifica o prepara el suicidio, lugar, medio, etcétera. Eso es un indicador. También realiza actos de despedida, envía cartas, por ejemplo, el enviar una carta o un mensaje por redes sociales. Ha sido un día Mm. hermoso, fue muy un gusto haberlos visto, pero adiós mundo cruel. No sé, pues, ¿lo tirará de talla o será verdad? Dejar regalos, por ejemplo, o hablar como si ya no fuera a estar más, nunca más presente en esta vida. Hay personas que van a despedirse de ti y esos son indicadores. ¿Ah? Mm. Presenta conductas también de cortes, quemaduras, rasguños o estos que mostramos de las lesiones autoinfligidas. También son un indicador de alerta directa. Y lo otro, habla o escribe sobre el deseo de morir, herirse, matarse, sentimiento de desesperanza, ¿ah? Sensación de que me siento atrapado, asfixiado, sufrir dolor por no soportar estar aquí en esta vida.
etcétera. Mandan una serie de mensajes que son, yo he tenido pacientes, adolescentes que me han mostrado cartas, me han mostrado carteles y los tienen en su pieza. Y las mamás no tienen idea. Entonces eso es lo peor, Cristian. Y hay que entrar en el mundo de ellos. Y una señal indirecta puede ser, por Hay que ejemplo, ser, perdón, ah, es que se me fue la palabra que iba a decir. Pero no hay que ser invasivo con ellos, sino que observarlo, observar el comportamiento de ellos. sí, Y no ser invasivo, como digo, porque eso es lo que ya empieza a molestar, ¿no es cierto?, al adolescente, que el que me cuestionen cómo soy, mm, el que no me dejen ser como soy, ¿no es cierto? Eso le está molestando a los jóvenes hoy en día, a los adolescentes. Quizás el padre tiene que ser más observador y, y atento a las señales, ¿no es cierto?, que da el hijo a todo lo que él hace, pero eh, no invadir su espacio, su metro cuadrado, por así decirlo. claro, o sea, claro, es súper importante eso, pero ojo, hay que tener cuidado porque a veces los niños dicen, no, sale, no quiero hablar contigo, no, porque ¿a qué entraste a mi pieza? Porque están así, muchas veces en Mm, esta cuestión de la pandemia. claro. Entonces, dice eso de la boca para afuera, pero por dentro tiene la embarrada. Entonces Mm, uno tiene que ver, a veces uno tiene que ser súper confrontacional y decir, a ver, espérame, vamos a conversar porque yo no te veo bien. O sea, a veces hay que confrontar porque el niño necesita es un zamarreo. A veces lo necesita, porque no basta con solamente decirlo, por eso que te digo que esto tiene que ver mucho con qué tanto conozco yo a mi adolescente, a mi hijo, porque no es fácil. A veces dicen, sale, así. da, pero lo único que quieren es que por favor los escuchen. Mm. No es fácil, Cristian, porque también Interesante tú puedes eso lo que pasar, dice. sí, porque justamente es como cuando uno hace y abraza al adolescente porque está tan enrabiado y uno lo abraza y permite que llore. Y eso permite que también saque hacia afuera eso que lo tiene asfixiado y ahogado. Los niños se ahogan muchas veces en un vaso de agua Mm. y uno no sabe, pues. Qué Le pasa a importante uno como adulto. y qué buen consejo igual acabas de dar a aquellos padres que están pasando por situaciones que tienen hijos adolescentes y que Ujú, quizás se quedan con ese, sale de mi pieza, no quiero hablar con nadie, y se quedan con eso. Muchas veces nos quedamos con eso. Igual tengo una hermana que es 3 años menor que yo y ujú. yo también en su momento de adolescente igual fui, salgan de mi pieza, quiero estar solo, nadie me entiende, pero pasamos por un momento, por una crisis, ¿no? Vamos a decir crisis, pero por estos momentos que necesitamos que alguien nos escuche. Y, Claro. y es que importante lo que dices tú, que el padre no se quede con eso, sino que vaya más allá, vea más allá, sea un poquito más maduro y no se enoje por los gritos, sino que sea Mm. comprensivo porque está pidiendo a gritos que necesita a alguien que escuche, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando tú dijiste que no se quede con el, que sea más maduro, la palabra yo diría que hable o que vea a su hijo con el amor de padre. Es Mm, como que uno tiene que amar tanto a sus hijos porque a veces ellos te maltratan también, ellos te tratan mal, te gritan, te dicen, no, te odio, no te quiero, sal. Y uno dice, chuta, si me quedo con eso literal, yo terminaría diciéndole lo mismo. Sale, cabrón, mierda, ¿qué me decís tú? No, pues, uno tiene que ver, ir más allá, ser mucho más altruista y tener mm, este amor tan grande que uno tiene a los hijos. Porque claro. con ese amor grande uno puede llegar más al corazón que a la rabia. Mm. Qué lindo. Sigamos. Pero es muy buen consejo para los padres acaba de dar. ¿Ah? Mm. Bueno, ¿cómo actuar frente a estas señales paso a paso, sobre todo en los colegios, Cristian? Mostrar Mm, interés y apoyo a estos niños, hacerles preguntas, pero correctas y evaluar el riesgo, o sea, nunca cuestionarlos, apoyarlos, contactarlos, derivar y hacer seguimiento. Una actitud abierta siempre, empática, interesada con el entrevistado, con la persona que tú estás escuchando, es fundamental para poder lograr algo.
y se debe evitar obviamente la crítica de la conducta o buscar culpable en el relato de los papás y de adolescentes. O sea, es súper importante eso, porque generalmente uno cuando no está muy comprometido, ¿qué es lo que hace? Dice, no, ya, ¿por qué hiciste esto? ¿Dónde está el culpable? No, uno tiene que centrarse en qué siente esa persona con lo que le está pasando. ¿Ah? Mantener una escucha activa, empática frente a lo que está viviendo la persona y establecer una comunicación más bien para entender qué gatilló eso, esa idea, ese pensamiento suicida, Claro. y pedir ayuda a un especialista en el fondo. Ujú. ¿Ya? Hay test, o sea, hay cuestionarios que uno utiliza a veces para evaluar a los niños, ¿ya? Yo ahí en mi presentación puse un ejemplo, y es el que yo tengo acá en vivo. Es una encuesta que es del Columbia Escala de Severidad Suicida, el CSSR, etcétera, que es lo que uno utiliza en atención primaria un poco para evaluar el riesgo, ¿ya? Para que sepa. Hay evaluaciones que uno hace a los niños y a veces no basta ni siquiera aplicarle un papel, basta con la entrevista bien hecha y listo, ¿ya? Claro, como, como, Bueno, como dijiste delante, es cuando el adolescente o la persona en sí quiere suicidarse, no es algo que despierte un día para otro, me voy a suicidar y se mate, sino que justo, hay una planificación porque él desea que salga bien. O sea, ningún claro. suicida, me imagino que ya hoy me quiero matar, voy a hacer esto, pero ojalá al final falle. No, yo creo que el suicida, su visión final es morir, obviamente. Claro. Y quiere que todo salga bien eh, para morir, pues, obviamente. Ese es el suicida, porque el que tiene intento de suicidio, no, pues, él no quiere matarse, él quiere intentarlo, pero para poder decir, ayúdenme, algo me pasa. Mm, Por eso que es importante, eh, yo puse acá como un poco para terminar la presentación, era como sin bienestar y sin salud mental es imposible poder desarrollarse y poder aprender, sobre todo en las aulas, en los mm, colegios. Es súper importante centrarse en eso, prevenir esta conducta suicida en escuela, en liceo, debe ser debe ser parte de esta cultura del colegio, de la escuela. Y movilizar todo lo que es la protección y el cuidado de la salud mental en los integrantes del colegio, promocionar, hacer acciones de prevención, etcétera. Es importante. Porque no sé por importante. qué cada vez es más alto el número de ocurrencia de esto. Y es lamentable porque al final, Sí, en parte la tecnología igual eh, ha hecho, no sé si lo suyo, pero pudiendo ser para ayuda de las personas, muchas veces es para desayuda, no sé si es esa palabra, pero lo voy a utilizar para, no para ayudarte en este aspecto, pues, en este ámbito de poder recuperarte mentalmente, de poder eh, recuperarte esa idea que uno, que el suicida tiene de suicidarse, obviamente. Entonces, muchas veces la tecnología misma, como tú dices, las series de Netflix muchas veces son de muerte, muchas veces son de personas que se suicidan, de personas que el trama de la película va acorde a un suicidio o va de acorde a la muerte. Entonces, ya. cualquier... Imagínate, Cristian, con eso que tú dices, una persona que tenga problemas de salud mental, que esté realmente deprimido o que esté pensando en matarse y ve una serie que le dice cómo hacerlo. O que le dice, oye, así realmente te valoraron una vez que te mataste, que tiene una autoestima baja, todo, etcétera. Eso es un temazo importante. Por eso te digo. Mm. Bueno, es importante entonces saber ayudar a las personas que van pidiendo a gritos, ¿no es cierto? Ujú. Sea adolescente o no, o adulto, igual eh, van pidiendo a gritos el escúchenme, el ayúdenme, no ser indiferentes a esas personas, porque detrás de eso puede venir esto, que es el suicidio, ¿no? Justo. Por eso te Perfecto. digo. Eh, bueno, mi presentación creo que duró hasta ahí. Sí, ¿Fue el área? muchas ¿Está bien? gracias, muchas gracias, sí. Hay varios comentarios, hay preguntas, Ujú. vamos a ver, mira, te la voy leyendo. Eh,
Bueno, primero está eh, el sostenedor de la escuela, el pastor de la iglesia, dice: hola, gusto de saludar, esperando a todos, saludar a todos, esperamos tener buenas orientación en el tema a tratar. Que eso fue mucho antes que empezara tu presentación y creo que fue una presentación muy buena donde diste información y también consejos, ¿no es cierto? Y eso sin duda alguna es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Mira, Maribel Vega dice: yo tuve una amiga que salió embarazada a su hija y tanto temor le tenía al papá y estuvo como un mes en depresión y luego ella se ahorcó y joven 15 años. Tenía Mm, la... Ahí qué vemos pena. uno de los casos que tú planteabas, ¿no? Del ámbito familiar. Sí, pues o sea, antes era bastante común eso, que el embarazo adolescente producía un gran estrés en las niñas y obviamente una gran represión de parte de los padres. Eso es súper común lo que ocurría antes. Y ahora también debe estar pasando porque la falta de comunicación, la confianza con los padres en eso, porque aquí, ¿qué importa? ¿Quedó embarazada? Bueno, hay toda una cosa que hay que hacer antes para que no quede embarazada, pero si ya está el hecho, ¿qué hay que primar ahí? Justamente la vida, el amor por la hija, por el bebé que viene, o sea, otras cosas, ¿no? Justamente el sentirse asfixiado que ya no puede más con ese problema. Hay otro comentario, dice: viví muy de cerca el caso de un suicidio. Este niño estaba con tratamiento. Decía que sentía voces que le decían que se mate. Luego se vio harta mejoría en él y lo que generó la confianza en sus padres. Y un día fue camino del morro y se tiró. Muy lamentable la situación. Y ella pregunta: ¿es así? ¿Es que sienten voces que inducen al suicidio? O sea, que existen voces que... O sea, uno puede escuchar voces realmente. Eh, lo que pasa es que las voces tienen que ver mucho con que son las pseudo alucinaciones, es cuando hay un tipo de depresión psicótica. ¿Ya? En la depresión psicótica generalmente aparece que hay alucinaciones visuales y auditivas. Por eso es que es súper importante el tratamiento ahí con especialista, con psiquiatra, sí o sí, porque eso sí se puede remitir, pero sí hay. Mm, No, lo que no quiere decir que todos los suicidios ocurren porque escucharon la voz y se mataron haciéndole caso a la voz, no claro, es así. claro, obviamente ahí va en uno, ¿no? En uno Claro, si obedece esas voces o no. Lo más, yo creo, probablemente lo que pasa es que le haga caso, ¿no? sí, Por el tema emocional que está viviendo. Ahora, si es que no buscase ayuda antes. claro que sí. Yo pienso que se puede repetir. Yo he tenido pacientes adolescentes que han tenido ese tipo de síntomas y con un buen tratamiento han salido adelante súper bien, con especialistas. Porque nosotros Claro. en atención primaria, que se llama APS, nosotros tratamos los casos leve a moderado, lo que cuando ya no podemos y no está en nuestras manos, nosotros derivamos a atención secundaria con especialistas. Hacemos incluso consultorías y si ya consultoría significa que viene el psiquiatra con el equipo del ESMA Norte, o antes se llamaba ESMA Norte, ahora se llaman Centro de Salud Familiar, Centro de Salud Mental Familiar, eh, hacen la reunión justamente con la atención primaria, el paciente ahí, y resolvemos qué hacemos. Mm, Y si no, se va a atención terciaria, que es el hospital, y se hospitaliza. Pero hay perfecto. pasos que se pueden hacer antes de. Mm, mira, me llega por interno un caso que quiero compartirlo. Dice: tenemos un chico de 13 años que se ha ido 2 veces de la casa porque sus notas han bajado y la mamá le ha dicho que es una decepción para ella. En el segundo escape, él dijo que había pensado en suicidarse para no ser una decepción para su familia. O Mm. sea, ahí vemos otro caso, ¿no? De lo Ahí que estábamos tenemos hablando. justamente, ¿te acuerdas que hablamos sobre los factores gatillantes? Ese es un factor ambiental súper importante. O sea, ¿qué piensa la familia de él? ¿Cómo se siente él respecto al estrés? ¿Ya? A las Mm, exigencias de la familia, de los padres, y qué tiene que ver con las expectativas. mm. Entonces el niño se siente ahí muy atormentado y muy exigido. Y estoy segura que él, hablando, interviniendo con los padres, se podía haber hecho mucho. De todas maneras. Entonces,
Mira, a ver, vamos a ver si hay más comentarios. Bueno, respecto a este caso, dice, la mamá dice que pasaba mucho tiempo jugando y por eso bajó las notas. Ahora le instalaron el control parental. O sea que ni no se suicidó, pero está le instalaron el control parental para poder quizá ver qué estaba haciendo en el computador o algo así. Ya. Pero son cosas que pasan y no tan solamente a él. Yo creo que estos casos son muchos en cuanto a la adolescencia, ¿no? Que los papás esperan lo máximo de, del adolescente como estudiante o del joven como estudiante. No sé, uno se saca un 6.5, hay niños que se sacan 6.5, 6.6, 6.7, que son para mí excelentes notas y ya tienen miedo de que sus papás los castiguen. ¿Por qué? Porque le Mm. exigen tanto que a mí, que arriba de 6 para mí es excelente. Entonces, el niño puede sentirse muy Sobreexigido, sobreexigido. Y claro. ahí puede pasar esto, ¿no? Mira, yo creo que en todo caso en este tiempo de pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo y acá en Arica, en todos lados, yo creo que sería lo más tonto priorizar eso. O sea, yo creo que en estos momentos Mm, lo que hay que priorizar es la vida, es las buenas relaciones entre nosotros, que los niños no se estresen, ayudarlos para mejorar, ¿ya? Y no ayudarlos para hundirlos. En el fondo, hay que empezar a ver qué necesitan los niños para concentrarse mejor, porque todo esto también los pone irritables, los desconcentra, baja su atención, su concentración, porque están pendientes en otras cosas. Entonces, es mejor centrarse en qué necesita mi hijo para mejorar. claro. Y ahí como padres tenemos miles de posibilidades de qué pensar. Y Internet también entrega herramientas, ¿no? O sea, uno pone en YouTube, ¿qué hago si mi hijo tal cosa? Y aparecen psicólogos hablando, psiquiatras hablando, dando consejos, entonces no es... bueno, obviamente debemos buscar una buena fuente, pero debemos utilizar esta herramienta del Internet para estas Mm, cosas, mm. ¿no? Me imagino. Y lo conversábamos en capítulos anteriores, que igual esto ha hecho quizás que se trate más este tema, ¿o ¿Ya? no? Que se trate más este tema de que... a ver, no, ¿cómo fue bueno, se me fue la idea. ¿Qué Bueno, ya me idea? voy a Pues, acordar. Cristian? A ver. Se- lo conversábamos. Ah, sí, ya me acordé. Es que antes la crianza era diferente y todos hablan que la crianza era diferente, que antes era el chancletazo ahí, iba y al tiro nomás y con eso era la corrección de inmediata y ya nunca más desorden. Pero hoy en día existen más herramientas en internet, más herramientas psicológicas para poder controlar esto y quizá eso ha hecho que los padres quizás pierdan un poquito más eso de castigar, de pegar de pegar firmemente, de ser más estricto y ser un poquito más, no cariñosos, pero un poquito menos exigentes, ¿no? Me expliqué, creo que no me expliqué tan bien, pero bueno, por ahí era la idea. Sí. Sí, mira, yo creo que igual hoy en día cuesta mucho poner límite a los niños y cuesta mucho conocer un poco el mundo de ellos, porque los papás también, algunos, los que son más de edad, nos hemos quedado un poco atrás en la tecnología, pero es importante pensar que aquí o la que aquí y bajo el tiempo que sea, los niños siempre han sido iguales. Los adolescentes Mm, tienen un patrón a seguir. Ahora, que la influencia de los medios los influencia, como dice la palabra, sí, de todas maneras. Entonces, uno como papá tiene que estar ahí presente, independiente que tengan o no la tecnología a la mano, ¿ya? O sea, uno tiene que mm, estar ahí pensando cómo hacer. Ahora en internet hay muchos tutoriales de todo, mm, y eso hay que tener mucho cuidado también, sobre todo claro. por las exigencias escolares. Pero lo que dificulta un poco estar ahí es que papás trabajamos. Muchos de los papás estamos trabajando y los niños pasan solos. Y hoy Ujú. en pandemia peor. Entonces, por eso es que yo creo que siempre hay que estar presente, no hay que dejar de poner límite, no hay que dejar de decir, oye, tú no tienes edad para tener clave y para yo no entrar en ningún lado. Uno tiene que estar también supervisando algunas de las cosas de los niños.
No podemos dejarlo así al libre albedrío porque está quedando la embarrada en la familia, los niños hacen lo que quieren. Y hoy día pasa mucho más ahora que antes. Sin tener la ¿verdad? mano dura de antes, podemos tener mano dura de otra forma, ubicándolos, haciéndolos aterrizar y Mm. mostrándoles lo bueno y lo malo, permitiéndoles hablar. No hay problema con eso. Sí, interesante. Interesante. Mira, Michael Vega escribe también y dice, es muy importante la familia. Los padres debemos entregarles tiempo de calidad a nuestros hijos, promover la vida activa y saludable. También creo que eso Sí, es importante súper importante. para este tema. Súper importante eso, Cristian. ¿Sabes qué? Los papás pasamos mucho tiempo en el trabajo y llegamos a la casa y lo único que queremos es descansar. Por favor, no nos hablen ni nada. Y eso está mal. Uno tiene que parar un poco la máquina, como se dice, decir, chuta, ¿qué hago cuando llega a mi casa? ¿Descanso o realmente brindo un tiempo adecuado a los niños? Porque los que tenemos niños es necesario. Los niños te esperan, independiente que ellos estén haciendo su vida, para que cuando uno llega, para ellos es un cambio de hábito, un cambio del desorden al orden, etcétera. Y ese cambio es necesario. Y uno como papá tiene que darlo. Si uno no lo hace, los niños viven al libre albedrío. El desorden es permanente, ¿ya? Y eso no es bueno para la vida de los niños. Uno tiene que hacer la diferencia como mm, papá. Tenga la edad que tenga, yo hablo como mm. vieja, pero los papás jóvenes son papás. Y mala suerte la edad que tengan, tienen que ser papás siempre, no amigos. Los amigos son los amigos. Hay papás, no importa la edad que tenga, sea joven o no, es el papá. Interesante. Interesante. Mónica Cisterna dice, muy interesante la temática y muy pertinente a los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por este gran aporte de apoyo y orientación. Betty Mesa dice, qué buen tema. Y Lisette Jara Espinosa dice, en los adolescentes siempre van dejando mensajes en las redes y uno no le toma atención. Creo que a lo mejor quieren que se den cuenta y lo detengan o lo ayuden. Y claro, lo conversamos también, los adolescentes hoy en día ocupan mucho las redes sociales, mucho lo que es el Instagram, bueno, Facebook ya está pasando un poquito a la historia, pero lo que es adolescente, Instagram, bueno, TikTok también, y hay otras aplicaciones que van saliendo con el tiempo que ahí el adolescente muchas veces escribe sus cosas, escribe su estado anímico incluso, y los papás es importante también que sepan qué es lo que está comentando su hijo, lo que está publicando su hijo, no en una situación, no, creo que no en una situación de acoso, como pusiste el tema del acoso familiar, ¿no es cierto? Sino Claro. que para, para saber qué está publicando y si necesita ayuda o no, muchas veces yo he visto adolescentes publicar, o sea, adolescentes publicar cosas que quizás por mi mente jamás pasaría, o sea, poemas de poemas de depresiones, pero impactantes y bueno, Mm. que Dios ayude a los padres de eso a poder darse cuenta de lo que están publicando sus hijos. Sí, bueno, Eh, interesante, y nadie está libre de eso, Cristian. O sea, mm, yo creo que todos, no sé si tú eres papá, me dijiste que tenías una niñita o algo. eh, los que somos papás, qué susto en los tiempos que estamos viviendo. Por eso yo igual siempre pido a Dios, yo soy también creyente, eh, de que nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría de poder entender y de poder ayudar a nuestros hijos, mm, porque no solamente ellos necesitan ayuda, nosotros como papás también. también, claro. Entonces, por eso que es importante, nadie tiene la panacea aquí, ni porque yo soy psicóloga ni nada, o sea, todos somos personas. Entonces también, mientras nos podamos ayudar entre papás, nos podamos ayudar con los amigos, conocer con quién hablan, quiénes son, eso es súper importante. Con quién pololea, cómo Mm. es, etcétera. Y no de un ámbito de metida, sino que, o de metido, sino que un ámbito para Mm, conocer realmente en qué situación va mi hija o mi hijo, ¿no? claro. Yo soy papá, mi hija tiene tres añitos recién y ya no me quiero ni imaginar cuando Mm, pasen los 10 años.
Yo quiero que no crezca más, pero... Mira, con la edad que tiene, descansa. Aprovecha a descansar. Porque ya No, cuando pero... crece, pucha, que vienen cosas después. Pero Se cosas porta lindas, bien. eso también depende de uno. Tienen que Mm, ser lindas las cosas, lindas y de sí. todo, porque la vida tiene sus matices. Es como una canción. Si es planita, es fome la canción. Pero si tiene sus cambios rítmicos y de volúmenes, se pone entretenida. Ya, vamos a seguir con el... Mira, a ver dónde quedamos. Mira, esto es súper importante. El suicidio en el adolescente es para llamar la atención en algunos casos. ¿El suicidio en el adolescente es para llamar la atención en algunos casos? Es una pregunta que hace... Bueno, sí, lo que dijimos delante en la presentación era que los adolescentes a veces con las conductas que hacen, porque acuérdate que el suicidio es un continuo, va Mm, desde la ideación, la planificación, el intento y finalmente la consumación del acto. Entonces, sí, las lesiones autoinfligidas son un llamado a atención, de todas maneras, ¿ya? Pero no quiere decir que sea solo un llamado, porque ese llamado también se puede convertir en un acto. Por eso es que es importante ir interviniendo antes. mm, qué buena. Michael dice, debemos implementar una cultura preventiva en los colegios también. Y es Sí. verdad, muchas veces este tema no se trata mucho en los colegios. Quizás, o no le da mucha importancia. Quizás hacen una charla, y quizás muchas veces ha pasado, no sé si te ha tocado ir a algún colegio a hacer una charla sobre este tema, algún octavo básico, séptimo básico, pero ojalá que dure media hora y listo. O sea, partiendo por Sí, los funcionarios no le tomamos mucha importancia cuando no se hace. Por ejemplo, pasan 4, 5, 6 meses y no se hace una charla sobre esto para que los niños sepan, se orienten. Es importante darle la importancia que realmente necesita este tema del suicidio. sí, lo que pasa es que en los colegios, cuando tú vas a hacer una charla, le haces la charla a los 40 y es Mm, imposible llegar a 40 niños, o sea, claro. pescarán 10. Entonces es importante ahí que los grupos sean pequeños Mm, y que por último se saque, se pesquise grupos que sean para prevenir, o sea, que tú tengas indicadores de que esta niña podría ser, y se hace una intervención con ese tipo de personas. Porque intervenir a 40 es prácticamente una charla que ojalá le llegue a alguno, mm. pero sí, pues pasa eso. Fanny Elena Mondaca dice, los padres suplen culpa dejándolos ser, dándoles espacios, proveyendo de tecnología, pero descuidando la crianza. Preguntar qué hiciste, cómo te fue, dar un abrazo, verificar tareas y sentir que estamos ahí a pesar del cansancio. Eso es lo que conversábamos también, de que el papá Claro. llega cansado del trabajo, sí, pero, o sea, mala suerte, por así decirlo. Mala suerte, eres papá, tú decías, ¿no? Somos padres y debemos Sí, cumplir nuestro rol de papá también de mejor forma que la cumplimos de trabajadores, ¿no? por Yo supuesto. O creo. sea, yo creo que esa es una labor súper importante que tenemos nosotros como papás. Es una de las pegas más ingratas, que no es pagada y no es nada, pero la tenemos permanentemente. O Mm, sea, sí o sí, y la culpa se refiere, yo me imagino que será porque uno pasa todo el día trabajando y llega a la casa y deja que hagan lo que te decía yo, el laissez-faire, el laissez-passer, porque ya, total, ¿qué voy a estar criticándolo si no lo mm. veo tampoco? Pero no, uno no puede descansar, uno no puede estirar la esponja, como se dice. Uno tiene que no descansar de esa forma. A eso Ya, voy. mm. Dice otro comentario, otras veces influyen otras razones como la falta de comunicación entre padres e hijos, la mala relación entre ellos, no tomar con seriedad las llamadas de auxilio o las amenazas suicidas, que también lo conversamos y es importante eh, atacar, no sé si atacar es la palabra, pero ir, socorrer pronto cuando hay una llamada y vemos con claridad una llamada de auxilio de lo que decíamos, oye, quiero que alguien me escuche, quiero un abrazo simplemente. Los adolescentes, bueno, hablemos de los adolescentes, no lo van a decir, oye, dame un abrazo. Mm, sí. No, no se van a expresar así, porque están en la edad que lo abrazamos tanto cuando chicos, cuando niños, que ya después de los 10 11 años ya no quieren más abrazos. Claro. Pero muchas veces quieren un abrazo, pero no lo van a decir, papá, dame un abrazo, mamá, dame un abrazo. Van a,
y muchas veces corren a sus amigos, a sus amigas, oye, dame un abrazo, oye, pololiemos, oye, salgamos, ¿no es cierto? Y muchas veces vemos y he visto niñas de 12 años pololear ya, simplemente, y pololean una semana, después otra semana con otro, y otra semana con otro, y al mes siguiente con otro, y simplemente porque en sus casas no reciben el amor, el cariño Ujú. necesario, ¿no? Sí, justamente, o sea, yo creo que es importantísimo expresar cariño. A veces nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Porque pasamos todo el día afuera y somos papás a veces poco cariñosos, poco expresivos. Yo creo que lo importante, aunque no seamos cariñosos, hagámoslo, aunque sea actuando. Al principio uno actúa y después pasa a ser parte de tu conducta. Cuesta ser cariñoso cuando uno no es, y Ujú. cuesta abrazar y decir te quiero. Tú mismo aceptas a veces que tu hijo te abrace y te abrace de lado y te diga ya así viejo, o ya mamá, ya. No, dame un abrazo como corresponde. Siéntelo, siente mi espalda, siente mis brazos. Mm. Te quiero, hijo. O sea, ¿qué cuesta decir te quiero, hijo? Te amo. No cuesta nada, pero a veces cuesta tanto que el papá abrace a la mamá, o que el hijo abrace a la mamá, muchas veces hijos grandes, ya arriba de Sí. 20, eh, cuesta tanto que abracen a la mamá sin que ella los pida, porque claro, cuando uno es papá ya viejo, yo le digo a mi hija, dame un abrazo, y ella puede abrazar, pero a veces le digo, dame un abrazo, y me dice, no, no quiero dar un abrazo, mi hija de 3 años, pero a veces ella me busca y dice, papá, abrazo, y ahí, obviamente yo le doy el abrazo más grande del mundo, pero muchas veces hijos ya grandes no abrazan a sus padres, no está esa relación de amor, quizá de comunicación puede que haya, pero ese Mm. lazo de amor es importante no perderlo a medida que pasan los años, ¿no? Sí, porque todos tenemos mamás. Tengamos la edad que tengamos, gracias a Dios, los que tenemos los papás vivos. Mm, Entonces, se parte por el ejemplo. O sea, uno tiene que también, si tú quieres que sean cariñosos contigo, sé cariñoso tú también con los demás. Las importante. conductas se aprenden, Cristian. Muchas conductas se aprenden. Mm. Se aprenden y se aprenden en casa, se aprenden en casa, no Ajá, se aprenden en el colegio. Son cosas que claro. uno va aprendiendo desde el hogar. Se aprenden y se Bueno, imitan. sí, claro. Janet, te damos muchas gracias por estar en este programa con nosotros, por darte este Ya, tiempo. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos desear que Dios te bendiga mucho en todo lo que tú hagas, que te prospere en todo lo que tú puedas ejercer, ¿no es cierto?, en este tiempo. gracias. Quizás cuántos años más vas a estar en el CEFAM, quizás puedas, o quizás te cambies de trabajo, no sé, pero de lo que hagas, deseo que Dios te bendiga, te prospere en todo lo que tú hagas. Tremenda profesional y muchas gracias por darte este espacio, este tiempo de compartir información tuya, de tus conocimientos con nosotros. Te agradecemos mucho Gracias, y Cristian. gracias. Muchas gracias por tu deseo. Un besito a todos y un besito a ti también. Que te vaya bien como papá. Gracias, gracias.